Bueno, estamos de regreso en Fútbol Champán, ahora para hablar del Suramericano Sub-20 que se jugará en Colombia por quinta ocasión. La primera fue en 1964, después en 1987 Colombia terminó campeona y clasificando al Mundial de Chile, donde sería campeón el equipo de Yugoslavia comandado por Robert Prosinecki, Davor Šuker y Zvonimir Boban. Hay que recordar que ese equipo está recreado en un documental de la FIFA. Luego, en 1992 se realizó en la ciudad de Medellín ese Suramericano Sub-20 y después en 2005 donde Colombia terminó siendo campeón en un equipo muy recordado porque tenía a Falcao, a Hugo Rodallega, a Dairo Moreno, a Guasón Rentería, a Freddy Guarín, a Abel Aguilar, Edwin Valencia, Sebastián Hernández, Harrison Otálvaro, Carlos Valdés, Cristian Zapata, Camilo Zúñiga, Mauricio Casierra, Edwin Valencia, Cristian Marrugo, y los arqueros eran Carlos Abella y Luis Arenas. Tal vez de ese equipo los que menos posibilidades tuvieron más adelante fueron los dos porteros que no tuvieron una gran carrera. Muchos de esos futbolistas incluso llegaron a estar en el equipo de mayores y disputar aquel recordado Mundial de 2014 e incluso, por ejemplo, Aguilar y Falcao estuvieron en el Mundial del 2018, al igual que Cristian Zapata. Pues bien, en ese Suramericano apareció por primera vez en un torneo oficial con la selección argentina Lionel Messi. Y de Messi me enteré por allá en el segundo semestre del 2013 y estuve prácticamente que rezar para que pudiera conseguir las imágenes para poder insertar un informe de algo más de un minuto para un trabajo de Noticias 1 y duré casi 2 años rezando para poder conseguir las imágenes. Eso no es como ahora que usted mete a YouTube y aparecen 300.000 horas de Lionel Messi. Pues Messi ya era un fenómeno y lo encontré gracias a esa revista El Gráfico que titulaba un artículo que decía más o menos el pibe por el que se muere el Barça, el pibe con el que sueña el Barça, y donde ya Carles Rexach, exjugador del Barcelona, ex técnico del Barcelona, un gran amigo de Johan Cruyff, decía que el talento de Lionel Messi era descomunal. Pues bien, no se equivocó Charles Rexach, y pues con el permiso y también con la complicidad de Cristian Solano vamos a dejarles ese informe y luego les cuento más de otras figuras que estuvieron en ese Suramericano Sub-20 de 2005. Aquí la primera nota en Colombia de un tal Lionel Messi. A los 17 años, pocos jugadores en el mundo se dan el lujo de jugar en el Barcelona de España y compartir con dos estrellas del fútbol mundial, como Ronaldinho y Samuel Eto'o. Lionel Messi, el volante estrella de la selección argentina para este suramericano, hace parte del equipo catalán que manda en la Liga Española. Muy lindo, ¿no? Estar al lado de esos grandes figuras, la verdad que algo muy bonito y por eso estoy muy contento de eso. Pero el Barcelona no solo le dio la oportunidad de jugar en el fútbol europeo, también se hizo cargo de un costoso tratamiento de crecimiento para que Lionel se pudiera desarrollar de manera normal. Mi viejo se fue allá por el laburo, por suerte fue allá, consiguió trabajo y bueno, sí, es verdad que yo tenía un problema de crecimiento y ellos se hicieron cargo y no tuve ningún problema, por suerte. Hugo Tocali, el técnico argentino, no quiere que su equipo dependa por completo del talento de Lionel Messi, quien antes del arranque del torneo es la gran estrella. Para mí los 20 jugadores tienen el mismo respeto de parte mía y no Messi es en especial, así que en ese sentido yo no me fijo. Al lado de Lionel Messi también llegaron varios jugadores que ganaron hace 2 años el Suramericano Sub-17 en Bolivia, bajo la dirección técnica de Hugo Tocali, entre los que se encuentra el delantero de Boca Juniors, Nery Cardoso. Bueno, ya vimos cómo llegó Messi a Colombia en ese comienzo del 2005, en ese enero del 2005, casi en el anonimato, y pues aquí dejó esas primeras grandes pinceladas con la selección argentina, marcando 5 goles en ese torneo. El último de ese torneo lo marcó Messi ante Brasil en el Estadio Palo Grande de Manizales, ganando Argentina ese último partido del torneo 2-1. Pero ¿qué otros nombres vinieron con Messi en esa selección argentina? Por ejemplo, estaba Oscar Ustari, un portero que hace poco fue campeón con Pachuca en el fútbol mexicano y que tuvo una lesión terrible, la rodilla se le salió. Pero también estaba Ezequiel Garay, que terminó jugando la final del Mundial del 2014, Pablo Zabaleta, Lucas Biglia, muy habituales en las convocatorias de la selección de mayores. Y por ejemplo Mauro Boselli, un centroatacante que jugó en Boca, estuvo en el fútbol mexicano durante mucho tiempo, pero que tal vez tocó el cielo con Estudiantes de La Plata ganando la Copa Libertadores del año 2009 en un equipo en el que estaba Juan Sebastián Verón y que comandaba ese equipo en el campo y el profesor Sabella en el banco. Pero Brasil también tenía nombres que después hicieron parte de la selección nacional o que se mostraron en el fútbol internacional. Diego Alves era uno de los porteros. Diego Alves tiene un récord particular, le atajó un penalti a Messi y otro a Cristiano Ronaldo jugando para el Valencia en la Liga Española. También estaban Rafinha, lateral, que durante mucho tiempo estuvo en Alemania, en el Bayern, jugó también en el Schalke, Curitiba, también con Flamengo, ganó la Copa Libertadores, ganó la Champions con el Bayern de Múnich,
Y también estaba Felipe Luis, otro lateral que se dio a conocer en el Real Madrid Castilla, pero que tuvo su mejor momento en el Atlético de Madrid y que también jugó para Flamengo ganando la Copa Libertadores. Y cuando puedan busquen las entrevistas que les hacen a Felipe Luis, sobre todo hay una en la pizarra de Quintana, es un tipo que habla muy bien de fútbol. Y más adelante estaba Diego Tardelli, un jugador recordado con mucho recorrido en Corinthians, por ejemplo, en el fútbol brasileño, y Rafael Sobis, un delantero bonito, pequeñito, que estuvo en el Betis, pero que es una de las figuras en el último tiempo del Inter de Porto Alegre, ganando títulos locales e internacionales. También jugó en el fútbol mexicano. Esos algunos nombres que dejaron tanto Brasil como Argentina en este Suramericano Sub-20, pero también hay que hablar de Uruguay. Uruguay también tuvo nombres muy importantes que luego serían también parte fundamental del proceso del profesor Tavares. Estaba el faraón Diego Godín, que vamos a hablar de Godín, estaba Muslera como portero, que fue el portero de confianza del maestro Oscar Washington Tavares, el Palito Álvaro Pereira, que ya jugaba como central y que jugó en todas las posiciones en la defensa uruguaya, estaba Cristian El Cebolla Rodríguez también en ese equipo uruguayo, que terminó no clasificando al Mundial, pero sí dejando buenas piezas para el futuro. Pero quiero detenerme en algunos nombres que también de otras selecciones tuvieron algún renombre después de disputar este torneo. Antonio Valencia en Ecuador, Matías Fernández y Juan Fuenzalida en la selección chilena, y dos nombres muy importantes en Venezuela que serán importantes para el fútbol colombiano: Luis Manuel Seijas para Santa Fe y Alejandro El Lobo Guerra en Atlético Nacional. Ellos estuvieron en ese suramericano. Bueno, ustedes me dirán, pero este man nos habla del pasado, ¿y el futuro qué? El presente, mejor, lo que vamos a ver en este suramericano de 2005. Pues bueno, vamos a arrancar por Argentina, un equipo que no va a tener a su mejor jugador, Alejandro Garnacho, porque el Manchester United no lo prestó, pero voy a darles algunos nombres para que ustedes se detengan de pronto a verlos en los partidos en televisión, los que puedan ir a los partidos en Cali y Bogotá. Hablemos de Nico Paz, un jugador del Real Madrid, que es volante, que es hijo de Pablo Paz. Es un jugador que es muy técnico, un jugador que, digamos, tiene esa fase creativa del juego, y nació en España, pero ha decidido jugar por la selección argentina. Es uno de los jugadores más importantes del medio campo. Máximo Perrone, un jugador de Vélez también muy talentoso, muy habilidoso, del corte de Thiago Almada, por ejemplo, que también jugó en Vélez y estaba en la MLS y hizo parte del equipo que ganó el Mundial. Muy joven apenas Almada, tiene 21 o 22 años. Pues bien, Perrone es de ese corte. Y arriba vamos a tener, o van a tener los argentinos, a un jugador que me parece muy bueno. Se llama Facundo Buenanote, era de Rosario Central, ya lo transfirieron al Brighton, que es un auténtico cazatalentos sudamericanos. El equipo inglés es un jugador habilidoso que puede jugar por fuera, tuvo muy buen torneo, Madrid reveló. Y Alejo Vélez, un delantero centro que también es de Rosario Central, o de la cantera de Rosario Central, de las divisiones menores, de las fuerzas básicas, como Buenanote, pero que sigue en el fútbol argentino y es un jugador a tener en cuenta a la hora de marcar goles en el equipo dirigido por Javier Mascherano. Eso por el lado de Argentina. Por el lado de Brasil, que ha perdido algo de crédito por no tener a Endrick, su gran estrella, ese jugador que fue transferido por 60 millones de dólares, de euros al Real Madrid, que ya sabemos. Tiene un jugador que se llama Andrei, que es de Vasco da Gama, que ha sido contratado por el Chelsea por algo más de 13 millones de euros. Y a quien en Brasil comparan mucho con Casemiro. Yo creo que es un poco más fuerte en el juego, no tan claro como Casemiro, pero eso lo adquirió Casemiro con el paso de los años, con esa CMK que creó en el mediocampo del Real Madrid, junto a Modric y Kroos. Pero es un jugador para tener en cuenta, me parece muy buena, más tiene porte físico, es grandote, mide más de 1,80. Y Vitor Roque, que es un jugador que se dio a conocer en Atlético Paranaense, o lo vimos en Atlético Paranaense en la Copa Libertadores, y era la gran competencia de Endrick. Los vendían como el versus en Brasil, y será la gran carta ofensiva del equipo brasileño. Y vamos a terminar este paso de las recomendaciones con Álvaro Rodríguez, un delantero hispano-uruguayo que juega en el Real Madrid, mide 1,93, puede jugar de extremo como de 9, pero es la gran esperanza uruguaya. En Uruguay no hay mucho positivismo con las posibilidades de esta selección, pero todo está centrado en el jugador del Real Madrid que hace parte del equipo Raúl González. Le ha ido muy bien, dicen que es el 9 en el que tiene la esperanza el cuadro blanco pensando en el futuro. Primero sus divisiones menores y luego en el equipo profesional. Ya ha debutado con el primer equipo, lo ha hecho en la Copa del Rey, en ese partido ante el Cacereño en el que no le fue bien el Real Madrid. Puede jugar por fuera como extremo, puede jugar como 9 gracias a su corpulencia. Y jugó 4 partidos para la selección española sub-18, pero luego se decantó o decidió jugar mejor por la selección uruguaya. Pues su padre es uruguayo y jugó el fútbol también allí en España, y pues se quedó a vivir después de que se retiró, y por eso Álvaro nació allí. Y esa es la gran carta uruguaya. En Ecuador hay un jugador que se llama Patrickson Delgado del Ajax Young, o sea del equipo filial, donde alguna vez jugó, por ejemplo,
Davinson Sánchez o Mateo Casierra o Luis Orejuela, jugadores colombianos que pasaron por allí. Y no ha tenido todavía muchos minutos en primera, pero Ecuador perdió 3 jugadores que no les dieron permiso para venir desde Europa. Pero esa es la gran carta ecuatoriana, que es el equipo que defiende el título después de lo que pasó hace 4 años en Chile, donde fue el campeón y terminando con una gran actuación en el Mundial de Polonia, donde terminó en el 3er puesto, un Mundial que ganó la selección ucraniana en la final venciendo a Corea. De Colombia, que hay que decir que el mejor jugador que tiene es, para mí particularmente, es John Hader Durán, el delantero del Chicago Fire, un jugador fuerte, un jugador que en la categoría puede estar un par de pasos arriba de sus compañeros. Y Colombia tiene ahí a Fuentes, el chico del Barcelona, que hay que llevar con calma. En el arco, yo creería que atajaría a Marquínez, pero muchos apuestan por Alexis Rojas, el chico del Arsenal, del que habla muy bien y que tiene muchos deseos de representar a Colombia. Podría jugar por Inglaterra, donde ya ha hecho parte de ciclos de las selecciones juveniles, y por Rusia, porque su madre es rusa. Esperemos que Colombia pueda tener un buen desempeño, pensando en ese suramericano. Yo también le apostaría a Puerta, el chico del Bogotá, que me parece muy bueno. No entiendo cómo no lo han captado equipos de la primera división. A Vélez, el jugador de Barranquilla, que ya pasó a Junior. Y Alexis Castillo Mayoma, el jugador de Cortuluá, que pasó a Independiente Santa Fe. Y creo que ahí va a estar la base colombiana, pensando en un buen suramericano. ¿Qué es un buen suramericano? Clasificar al Mundial. Colombia no tiene la obligación de ser campeón. Algunos dicen que por ser local sí, pero bueno, esperemos que esto funcione. Esto es Fútbol Champán, soy Paulo César Cortés y pues hasta la próxima. Suscríbase y dele me gusta y ayuda a este emprendimiento periodístico deportivo. Chao.